Buenas tardes, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Bueno, yo soy Manu Pineda, eurodiputado de Unidas Podemos. Vengo aquí a copresentar con los compañeros que tengo en la mesa, con nuestra compañera diputada de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Lucía Muñoz, y con Javier Orozco, un colombiano asturiano que lleva aquí ya, pues no sé si más de 20 años, refugiado, y que sigue trabajando cada día por la paz en su pueblo. Venimos a presentar un informe de una visita reciente que hicimos a primeros de año, en febrero, marzo, a Colombia. Una visita que trataba de verificar el punto de cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos de paz. Esta visita se organiza cada año. Llevan 17, creo que era, si no me rectifica Javier, es la 17ª misión que organiza la misión asturiana, la organización Pasacuti y un montón más de organizaciones que están involucradas en esto, que además de montar esta visita anual, reciben o le dan acogida a una serie de personas que están allí amenazadas en Colombia por los paramilitares, por los narcotraficantes, por el ejército, por la policía o por distintos estamentos, y que creo que es de justicia agradecerle a la misión asturiana y a este trabajo que hace, que ha conseguido. Creo que es la primera vez que me piden que hable más fuerte. Yo normalmente lo que hablo es más fuerte de la cuenta, pero bueno, no sé si a eso se puede dar voz o algo, no sé. Bueno, que han conseguido ya traer por aquí, en estos años que llevan de campaña en la que van trayendo a refugiados, han conseguido salvar la vida de 130 personas. 130 personas que, si no hubiera sido por la ayuda que se le da aquí, pues la mayoría de ellos hubieran sido asesinados en su tierra. Desgraciadamente, no todos los que pasaron por aquí pudieron salvar sus vidas. Algunos de ellos, como un sindicalista de Nestlé, y no recuerdo otro sindicalista, no sé cuál era la compañía, Javier. Bueno, un par de sindicalistas sí, cuando volvieron fueron asesinados, pero sí es cierto que salvar la vida de 130 personas tiene mucho mérito y creo que es de justicia reconocerlo. Nuestra visita allí, desgraciadamente, ha verificado más el incumplimiento que el cumplimiento de los acuerdos de paz. Sabéis que Colombia lleva en guerra muchas décadas, una guerra de la oligarquía, de los grandes propietarios, de los narcotraficantes que tienen a los paramilitares y, desgraciadamente, en gran medida al Gobierno como parte de su armamento contra el pueblo, y un pueblo que está luchando por su paz, que está luchando por ser poseedores de su tierra, de sus medios de producción y que apuestan cada día por la paz. Hace 5 años se firmaron unos acuerdos de paz que no se limitaban solo a un cese el fuego, eran unos acuerdos que prácticamente tocaban la estructura del Estado. Principalmente uno de los aspectos, la reforma rural integral. Bueno, pues de esos acuerdos, casi todos los puntos han sido incumplidos deliberadamente. Como dijo el presidente Duque en su campaña, él dijo que si llegaba al poder haría triza a esos acuerdos y, desde luego, quizás sea esa la única parte de su programa que cumplió. Estamos viendo cómo la reincorporación no se está llevando a cabo, la reincorporación de los excombatientes, de los firmantes de los acuerdos, de los guerrilleros, a los que se les tenía que facilitar unos proyectos de desarrollo, se les tenía que facilitar el poder, no solamente no perseguirlos policialmente, sino permitirles vivir, que tuvieran acceso a un puesto de trabajo, que pudieran desarrollar sus cooperativas para llevar a cabo una producción que les permitiera vivir. Eso se está incumpliendo de forma absoluta. No se está desarrollando ningún plan de desarrollo, a pesar de que se están enviando fondos suficientes para esto. Solo la Unión Europea ha enviado, pues, entre unas partidas y otras, como 225 millones de euros, que no somos capaces nadie de que nos digan a dónde están yendo. Hemos pedido reiteradamente que nos expliquen dónde están yendo esos fondos y nadie nos da norte. Estamos planteándonos hacer una petición judicial ya, una denuncia en la que exijamos por la vía legal que nos den el detalle de a dónde están yendo esos fondos. Pero es que a los
A los excombatientes no solo no se les está permitiendo poder vivir dignamente con un puesto de trabajo o con medios propios, es que se les está asesinando. Son ya más de 285 excombatientes, firmantes de los acuerdos, que han sido asesinados desde la firma de los mismos. Además de que todavía quedan como 400 excombatientes en las cárceles a los que no se le ha aplicado la amnistía comprometida en los acuerdos. Tampoco se está cumpliendo, como decía antes, la reforma rural integral. La propiedad de la tierra está en el corazón de este conflicto. En Colombia, el 1% de la población tiene más del 80% de la tierra. Y creciendo, porque están expulsando a los campesinos, a los pequeños propietarios, y los están expulsando de sus tierras, para que se las queden los grandes propietarios, los narcotraficantes y la gente que realmente no trabaja la tierra, sino que le hace un mal uso de ella. En los acuerdos de paz programaban una reforma rural integral que revertiera esto y que permitiera que la tierra fuera devuelta a los pequeños propietarios. Incluso antes de los acuerdos de paz, ya en la Constitución del 91 o 92, se creó una figura que era la de la enajenación de dominio, que era como un paso previo a la reforma rural. Estaba creada para poder expropiarle a los grandes propietarios tierra y devolvérsela a los pequeños propietarios. Bueno, pues esa figura que se creó en la Constitución, que ya digo que no recuerdo si es del 91 o 92, se está utilizando exactamente para lo contrario. Esa figura se está utilizando para quitarle la tierra a los pequeños propietarios con la excusa de que han talado un árbol que no tenían que haber talado o que no sé, que con cualquier excusa se la están quitando para al final volver a dársela a los grandes propietarios y a los narcotraficantes. Además, el trabajo incansable de los paramilitares que van expulsando a punta de cañón a los pequeños propietarios de sus tierras. También el programa de extinción de ilícitos, de cultivo ilícito, que es un programa que tenía como objetivo el que se fueran erradicando los cultivos ilícitos, la coca, la marihuana, y que se le iba a estar subvencionando a los campesinos una serie de programas para poder sustituir esos cultivos. Tampoco se está cumpliendo eso. No solo no se está cumpliendo, no se le está pagando a los que se acogen voluntariamente, sino que incluso a aquellos a los que no se le acogen se le están quitando se le están erradicando sus cultivos y además utilizando un producto que no recuerdo el nombre, glifosato, que eso es un herbicida que lo arrasa todo. Donde cae eso ya ni ilícitos ni nada vuelve a aparecer. O sea, estamos, digamos, no me quiero extender mucho porque siempre digo que voy a ser breve y casi nunca lo consigo. No me quiero extender mucho porque los compañeros lo desarrollarán más, pero estamos ante un incumplimiento que no es casual, un incumplimiento deliberado de los acuerdos de paz, porque el Gobierno Duque necesita a los guerrilleros en la sierra. Le está empujando a los guerrilleros a volver a la sierra porque necesita un enemigo interno que le permita mantener esas políticas autoritarias, esas políticas asesinas, esas políticas reaccionarias que está llevando a cabo y que hemos podido ver con más claridad a raíz del paro nacional que se convocó el pasado 28 de abril, donde unos jóvenes salen a manifestarse, bueno, contra la medida estrella de un paquete que era el proyecto de reforma tributaria, pero no era la única medida. Era un paquete de medidas neoliberales en el que al final aminoraban, debilitaban, adelgazaban los servicios públicos, la sanidad, la educación, lo adelgazaban todo y dejaban sin derecho a los más débiles y le daban más poder a los más poderosos. Si a esto le sumamos la frustración generada porque esos acuerdos de paz que se firmaron hace 5 años no se están cumpliendo, pues eso genera protestas que son legítimas. Y la respuesta a esas protestas la dio, en primer lugar, Uribe, haciendo un llamamiento al ejército y a la policía a reprimirlas a fuego. Y ese llamamiento que hizo Uribe fue seguido, lógicamente, por su seguidor Duque,
por el Ejército, por policía, y hemos visto cómo han estado acribillando a jóvenes por el simple hecho de estar manifestándose, pidiendo reformas o pidiendo que no se lleven a cabo esta serie de medidas que van contra ellos. Hemos visto cómo el número de muertos identificados son muchas decenas, pero es que los desaparecidos son ya, no sé si 600 y pico, 700 y pico, desaparecidos de los que nadie sabe nada, pero que de vez en cuando aparece por el río la cabeza de uno o aparece otro con la corbata colombiana esa. Hemos visto cómo son decenas y decenas las mujeres que están siendo agredidas sexualmente en dependencias policiales, cómo les están saltando los ojos, le están dejando tuertos a muchos manifestantes. Y todo eso de forma impune, con absoluta impunidad. No se está persiguiendo, no están habiendo detenciones, no están habiendo investigaciones, no están habiendo arrestos sobre los que están llevando a cabo esos crímenes contra el pueblo. Digo, ya no me extiendo más, disculpad, solo decir, y eso ya es una puntualización final porque creo que es necesario que lo digamos, que en este contexto creemos que es absolutamente inadmisible, intolerable, inexplicable, salvo que hayan motivos inconfesables, que el Ministerio de Exteriores le dé la medalla, ningún tipo de condecoración a este narcopresidente. Muchas gracias por vuestra paciencia. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las que habéis venido, también a las que nos estáis siguiendo. Yo soy Lucía Muñoz, diputada de Unidas Podemos. También estuve en la delegación asturiana en el viaje que hicimos en marzo. Y bueno, claro, el contexto era un mes antes de aquellas protestas y el clima social efectivamente era de una impunidad insoportable, ¿no? Las violaciones de derechos humanos cuyos testimonios fuimos testigos revelaban una situación que podía estallar en cualquier momento. La primera parte del viaje, digamos, yo no pude acompañarles, pero fueron al Cauca y digamos, fuera de la ciudad de Bogotá, y yo ya estuve en Bogotá. Allí tuvimos la ocasión de reunirnos con organizaciones sociales, con víctimas de violencia policial, también con instituciones, ¿no? Con la ONU, con la Unión Europea, con la Embajada Española. Y lo que os podemos contar es que cuando estuvimos escuchando, por ejemplo, los testimonios de la violencia policial en Soacha, eran casos flagrantes de violación de derechos humanos y absolutamente estremecedores, ¿no? El que una persona, la hermana de una de esas víctimas, te cuente cómo lo vivió, por ejemplo, todo el caso del incendio en el CAI de San Mateo, en el que hubo una negligencia policial en la que se dejó que se quemaran, y además luego en el traslado pues se cuentan como con varias irregularidades. A uno parece que no le llevaron directamente al hospital, sino que no sabemos muy bien dónde se lo llevaron, pero luego cuando llegó al hospital tenía marcas presuntamente de tortura, ¿no? Y luego, una vez en el hospital, les desenchufaron antes de que hubiera un diagnóstico claro sobre la gravedad de su asunto. ¿Cuál era la intención de todo aquello? Pues probablemente era violencia política, porque todas estas personas estaban implicadas, ¿no? en asuntos políticos, en defensa de derechos humanos. Y, por lo tanto, se dice por ahí que en Colombia
te puede costar más la vida el ser profesor en un colegio, ¿no? que no participar en la propia guerrilla. El nivel de violencia hacia los líderes sociales es absoluta. Además ha crecido, ¿no? O sea, no solo se ha recrudecido, sino que ha ido creciendo. Y todo esto que nosotros vimos allá, también pues, tuvimos ocasión de ver cómo toda esa violencia afectaba también de manera específica a las mujeres y al colectivo LGTB. En una audiencia también en el Ayuntamiento de Soacha, con diferentes organizaciones sociales, pues remarcaron mucho también este aspecto, ¿no? en el que en esas posibles protestas los casos de violencia policial, en el caso de las mujeres, pues se traducían en violencia sexual, y en el caso de las mujeres trans, pues muchas veces se convertían directamente en desapariciones, ¿no? A partir de ahí, pues también nos podemos contar que estuvimos reunidos con pueblos indígenas desplazados en la ciudad de Bolívar, que contaban pues, cómo estaba afectando a su territorio ese clima de violencia, pero también pues, la entrada de intereses económicos en ese territorio y la absoluta desesperación de no tener garantizados sus derechos sociales y económicos, ¿no? El hecho de no poder trabajar, de no poder pagar una vivienda, pues les lleva a una situación de precariedad y de incertidumbre que les lleva también a hacer mucha petición política, pero muchas veces se envuelven en un bucle de burocracias que no se consigue resolver por parte de la Administración, ¿no? Y parece que es un olvido consciente. O sea, la sensación es que esto es un olvido consciente, ¿no? Y después de conocer de primera mano pues, todas estos testimonios, estas situaciones, pues nos sorprende que un 28 de abril pase lo que pase y toda esta situación estalle, porque además se acercan las elecciones en Colombia y todo se agudiza. El clima, la tensión, todo se vuelve mucho más, todo está mucho más a flor de piel, ¿no? Entonces, bueno, esta grave situación de derechos humanos y más las políticas neoliberales que ha explicado Manu del Gobierno de Iván Duque, pues generaron esa respuesta social muy contundente, ¿no? Por parte de jóvenes, de organizaciones, de movimientos sociales que convocaron ese paro nacional. ¿Y qué nos encontramos? Pues que según cifras del propio Estado colombiano, 51 personas fallecidas, más de 1000 heridas, cientos de personas desaparecidas, más de 100 casos de violencia machista y 27 de violencia sexual. Bueno, yo creo que la comunidad internacional no puede mirar para otro lado ante esta situación, y también creo que el trabajo que se viene haciendo desde las organizaciones de solidaridad internacional aquí en España, como es la misión asturiana, pues hacen un trabajo que desde allí también, digamos, se valora muchísimo, ¿no? Que haya un reconocimiento, ¿no? y una alerta internacional de todo lo que está pasando allí, porque desde luego la sensación de abandono e incluso de agresión por parte de su propio Gobierno es absolutamente insoportable. Con esto yo creo que, Javier, puedes contar un poco también toda esa primera parte y un poco las conclusiones del informe. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias a Mauricio y a las demás
personas del Parlamento español que han abierto el espacio para que la 17ª visita asturiana de verificación del estado de los derechos humanos en Colombia sea compartida en el Congreso de Diputados de España y por vía de las redes con la gente colombiana y con otras personas, organizaciones y redes del Estado que están muy pendientes de este informe. ¿Cuál es la importancia de Colombia en el contexto internacional en este momento? Pensamos, y así se estuvo valorando en la delegación internacional asturiana que viajó en el mes de marzo, que la situación de Colombia afecta no solamente a Colombia, sino que ese conflicto armado y ese conflicto social interno son conflictos que cada vez más tienen la llave de su solución en el exterior, en los países que hacen inversión, en los países que se han propuesto la lucha contra el narcotráfico, en quienes siguen vendiendo armamento y en quienes siguen con sus multinacionales entrando a territorios utilizando la violencia o beneficiándose de ella. De manera que el conflicto armado interno y la posible solución política definitiva de él no está solo en manos de las voluntades de las organizaciones y personas de Colombia, sino que también es un asunto de gran importancia internacional. Solo por terminar esta primera presentación, decir que el conflicto armado colombiano amenaza cada vez más con ser una guerra regional, pues está siendo utilizado Colombia como un país trampolín para amenazar la soberanía y la seguridad de países como Venezuela y otros del área centroamericana y del área andino-amazónica. La visita internacional asturiana se realizó en el mes de marzo. Estuvieron en ella Lucía Muñoz Dalda, diputada de Unidas Podemos del Congreso de España, quien acaba de hacer uso de la palabra, Manu Pineda, europarlamentario español de Unidas Podemos, integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y de la Delegación de Relaciones de la Unión Europea con América Latina, Javier Arjona, de Soldepaz Pachacuti, Beatriz Meraz Colunga, de la Asamblea Mosa de Asturias, Natalia Gamarra Siuniuk, de la Ingeniería Sin Fronteras, y de la coordinadora asturiana de ONGs, Marta Mosquera Guimerans, asesora en el Parlamento Europeo, y quien les habla, Javier Orozco Peñaranda, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia y coordinador técnico de la misión. La visita asturiana recorrió territorios de los departamentos del Meta, del Cauca, del Valle del Cauca, del Magdalena, de la Guajira, del Cesar, y también visitó asentamientos deprimidos de población desplazada, excluida, marginada del todo en Ciudad Bolívar, en el municipio de Soacha y en la zona de San Mateo, en Bogotá. Este informe se presenta justo cuando se cumplen 5 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Y en este 5º aniversario podríamos hacer un recuento de la situación de derechos humanos de Colombia en cifras, pero solo haríamos un recuento de muertos y de empeoramiento de las condiciones de vida de la población. También lo podríamos hacer recurriendo a los récords de infamia, de vergüenza que el Gobierno colombiano tiene para que la comunidad internacional lo siga constatando, porque no son récords de ahora. Por ejemplo, país del mundo con más ambientalistas asesinados, en un informe que apenas salió hace una semana. País del mundo con más desplazados internos, en un informe de Naciones Unidas, del ACNUR. País con más defensoras de los derechos humanos asesinadas en el mundo. Y hay que ver la cantidad de defensoras que están siendo asesinados. País del mundo con más víctimas de minas antipersona. País con más pueblos indígenas en riesgo de extinción inmediata. País con más prisioneros por delito político. País con más personas desaparecidas, en una cifra increíble, pero que es real, que va entre los 80 y las 129.000 personas. País con mayores índices de violaciones de la libertad sindical y de los derechos de asociación. Este año Colombia, de nuevo, en la Organización Internacional del Trabajo, entra en la lista negra de países por violaciones masivas graves con responsabilidad de la patronal y del Estado en violaciones del derecho y libertades de los trabajadores y trabajadoras. País de América Latina con índices peores de violencia contra las mujeres en contexto social y en contexto de conflicto armado, y uno de los países en donde la policía asesina a más personas en movilizaciones pacíficas, luego de los índices de asesinatos de los más de 80 casos, algunos hablan de 53, ocurridos desde el mes de abril hasta la fecha. Recurriendo a estos récords de violaciones muy graves de los derechos humanos con responsabilidad del Estado, podemos entonces encajar un contexto de lo que la delegación asturiana encontró.
en dos temas fundamentales que nos proponíamos verificar: el estado de los acuerdos de paz suscritos con las FARC, el estado o avances de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y el estado general de los derechos humanos. Solo por ahondar un poco en lo que ya comentaron Manu y Lucía, parece que el Gobierno colombiano se ha puesto como propósito romper, traicionar, desconocer los acuerdos que el Estado colombiano, no el Gobierno, son acuerdos de Estado, independientemente de quién gobierna, debieran cumplirse, suscribieron con las FARC. A 5 años de estos acuerdos, los proyectos productivos que debían servir para reinsertar a la gente excombatiente no se cumplen, fundamentalmente porque son proyectos que se están ejecutando en tierras ajenas, arrendadas, prestadas, y ahí no puede haber inversión de largo plazo, con lo cual ellos no tienen vocación de permanencia en el terreno. Adicionalmente, porque están rodeados de paramilitares y de fuerzas del Estado, de fuerza pública, que permite que les agredan y los maten en los mismos espacios territoriales de protección que el Gobierno brindó o facilitó para que pudieran reincorporarse de manera transitoria. Están siendo asesinados. La cifra de asesinatos de excombatientes es impresionante y da la idea de que no hay garantías, de que al Gobierno solo le interesó el que se desarmara esta insurgencia, pero no se ha interesado ni en que salgan la gente que aún permanece en las cárceles, es decir, violando las normas y los acuerdos en materia de amnistía y en materia de indulto, y el hecho evidente de que no hay garantías para proteger su vida y muchísimo menos proyectos productivos. En realidad les han abandonado en esos espacios territoriales, por lo cual encontramos que en algunos de ellos la gente que estaba intentando reinsertarse ha abandonado esos espacios buscando montar su vida junto a su familia y en espacios en las ciudades, más no en los espacios territoriales habilitados para ello. Queremos decir con mucha fuerza que en todos los espacios territoriales que visitamos, la guerrilla de las FARC llama a la Unión Europea y a España para que le haga una auditoría seria de los recursos que se han auditado, que se han habilitado para hacer proyectos de inversión. La denuncia generalizada es de que esos dineros se están perdiendo en la corrupción, en las redes clientelares gigantes que el Estado colombiano montó y en las cuales se está perdiendo los dineros que la Unión Europea y particularmente España ha enviado con destino a la reinserción de la gente que estuvo en el monte durante tantísimos años. Podemos decir, en términos del acuerdo con las FARC, que el Gobierno está rompiendo los acuerdos que firmó el Estado y que los países garantes están en mora de pronunciarse y de tener una postura más sólida en relación con el cumplimiento de estos acuerdos. En lo que tiene que ver con el Ejército de Liberación Nacional, sabemos que hay una delegación autorizada por su comando central en La Habana que, mediante un uso perverso de un instrumento internacional, el Gobierno colombiano ha pretendido que el Gobierno cubano los entregue en extradición, lo cual es absolutamente va absolutamente en contravía de los protocolos que el ELN y el Gobierno colombiano firmaron en caso de que se rompieran los acuerdos. Y es que había un plazo para que pudieran recoger su delegación y volver a Colombia y seguir combatiendo, puesto que se estaba negociando sin cese al fuego. En estos momentos esa delegación está en Cuba sin posibilidad de regreso al país y con una orden internacional de captura, lo cual da una idea de la perversión con la que el Gobierno colombiano está manejando también la posibilidad de diálogos con el ELN. Al no haber diálogos con esta guerrilla, las zonas donde esta guerrilla hace presencia están bajo el fuego, por lo cual podemos decir que Colombia no está en paz. Territorios muy amplios de la frontera con Panamá, de la frontera con Venezuela y de la frontera con Ecuador y con Perú están en este momento en una confrontación muy álgida con el Ejército de Liberación, así como en el mismo centro del país, en toda la zona del Magdalena Medio, puesto que no hay voluntad política, a pesar de que el ELN ha dicho que quiere dialogar, no hubo voluntad política por este Gobierno para continuar con esos diálogos. Al contrario, pues en estos días hubo grandes confrontaciones, de las cuales queremos dejar denuncia porque la delegación asturiana pudo constatar combates con operativos que violan el derecho internacional humanitario en las regiones del Cauca, en las regiones de Nariño. Hemos recibido denuncias muy graves de combates en la zona del territorio en Vera, en la frontera con Panamá, sitiando a un pueblo que ha optado por la paz y que está siendo exterminado por las mafias del narcotráfico y por los combates entre los paramilitares, la guerrilla y la fuerza pública. Digamos que Colombia no está en paz, que Colombia sigue inmersa en un conflicto armado de difícil solución y que la posibilidad de solución política negociada tal vez ya no se encuentra en este Gobierno y tal vez la población colombiana o quienes le apuestan a la paz están esperando un ambiente político, un escenario diferente, más propicio.
En lo que tiene que ver con los derechos humanos, el panorama es muy inquietante. En Colombia hay un grave retroceso en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. El exterminio de la dirigencia social se profundizó. En los últimos 5 años, desde los acuerdos, pasa de 1.240 personas asesinadas, muchas de ellas con responsabilidad de la fuerza pública por acción o por omisión. Hay varios pueblos indígenas al borde del exterminio, como el pueblo Nasa, como los pueblos Embera, como el pueblo Aguá, y los pueblos Barí de la frontera con Panamá, sin que el Gobierno colombiano cumpla con las medidas de protección que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas en la Declaración para proteger a los pueblos indígenas. Hay una proliferación de amenazas de muerte y de asesinatos sistemáticos de personas, algunas de ellas relacionadas con el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia. Particularmente denunciamos las amenazas de muerte contra Flor Múnera del Comité de Solidaridad con Presos Políticos del Departamento del Tolima, las amenazas de muerte contra esta misma organización en el Departamento del Atlántico, en el Departamento del Valle, en el Departamento del Tolima y las amenazas de muerte contra la dirigencia de CUT en casi todo el país, además de las amenazas de muerte y asesinatos contra la dirigencia de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSOAGRO, y del Coordinador Nacional Agrario. Muy grave el asesinato y la persecución sistemática a quienes defienden el medio ambiente. Tanto pueblos indígenas como personas que están protegiendo zonas de bosque están siendo amenazadas de manera impune, mientras el mundo saca directrices clamando para que se protejan los bosques. Ante la debacle climática que se nos vino, en Colombia hay un asesinato sistemático a quienes más están comprometidos con esta labor de proteger y de enfriar al planeta. Muy grave esto porque tiene implicaciones internacionales. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, la pandemia obligó a que millones de personas que se buscan la vida en las calles y en las plazas públicas en un país donde se buscan la vida del trabajo informal en las calles y en las plazas de mercado fueran confinadas en sus casas, prácticamente sin apoyo del Estado, sin subsidio de desempleo, sin ayudas sociales efectivas, lo cual condenó al hambre a millones de personas que luego explotaron en la huelga de abril y se generó el gran paro nacional que sacudió a Colombia durante más de 100 días. Esta situación de pandemia y de falta de derechos efectivos y de protección del Estado para la población en situación de vulnerabilidad incrementó los problemas estructurales de exclusión, de miseria y de violencia. Hoy Colombia tiene uno de los peores índices del mundo, de América Latina, en materia de inequidad, de pobreza y de miseria, de pobreza extrema, agravados, como digo, por la violencia estructural y, últimamente, porque la gente no se puede rebuscar en las calles por el tema de la pandemia. Luego, esta pérdida de derechos económicos, sociales y culturales corresponde también con algo que la delegación asturiana quiere denunciar con muchísima preocupación. Y es que detectamos, y así se denunció por las organizaciones colombianas, una pérdida del Estado social de derecho. El Gobierno colombiano ha logrado cooptar la Fiscalía General de la Nación, que ha perdido independencia, con lo cual pierde independencia el Poder Judicial y se incrementan los niveles de impunidad estructural. Lograron cooptar la Contraloría General de la República, que debe revisar las cuentas del presupuesto nacional, tanto en las regiones como a nivel del Estado. La Procuraduría General de la Nación, que debe investigar a los funcionarios públicos, civiles o militares, que cometan desmanes, incumplan sus funciones o cometan graves violaciones de derechos humanos. Y, en general, el Gobierno colombiano está intentando controlar todo el aparato de justicia y todos los órganos de control. Muy grave esto, porque se destruye el incipiente Estado de Derecho que había en Colombia, con lo cual cada vez menos puede hablarse de una democracia efectiva. En ese panorama es que hablamos de graves retrocesos en el Estado de Derecho y de los derechos humanos. Vamos registrando territorios en los que estuvimos. Muy grave la situación del Magdalena, cuyo gobernador ha tenido que venir a la Unión Europea a pedir protección, amenazado de muerte, porque el Gobierno colombiano no brinda las garantías suficientes para que un gobernador de un territorio del tamaño y la importancia del departamento del Magdalena pueda proteger su vida. Pero no es solo el gobernador del Magdalena, son los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sometidos a acoso y a extinción, a exterminio, y las personas que defienden los derechos humanos, como lo ha venido denunciando Yubitsa, una defensora de derechos humanos acogida por el programa asturiano, que hace actividades de protección de las mujeres y de organización en redes de autoprotección en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el municipio de Ciénaga y en territorios aledaños.
En el departamento del Meta, gravísimas denuncias de persecución a los campesinos pequeños propietarios que se han visto obligados a sembrar hoja de coca y que estaban esperando que el Gobierno hiciera programas de sustitución acordada con el Estado a cambio de proyectos productivos. Los campesinos arrancaron las hojas de coca y ahora no hay proyectos productivos y se les persigue por haber talado la selva, con lo cual están aplicando la ley de extinción del derecho de dominio, que estaba ideada en la Constitución del 91 para afectar el gran latifundio improductivo, se lo están aplicando a las pequeñas parcelas de los campesinos, en un uso absolutamente perverso del instrumento que estaba orientado a acabar con el latifundio ocioso y hoy está acabando con la pequeña y mediana propiedad de los campesinos que resisten fuera de las áreas de economía campesina. Esto de la aplicación de la extinción del derecho de dominio es muy grave, porque los campesinos lo ven como un desplazamiento ya no por los paramilitares, sino ejecutado por el propio Estado y la fuerza pública. Ya no solo les quitan las tierras, tenemos denuncias de apresamientos masivos de campesinos en el departamento del Meta, el Guaviare, la zona del Guayabero, alguna zona del departamento del Caquetá, en el Huila, en el Tolima y en otras regiones del centro y sur oriente del país, especialmente en la zona del Catatumbo. Recibimos también denuncias muy graves de excombatientes de las FARC, del abandono y del peligro en el que se encuentran en los espacios territoriales, en los que literalmente fueron abandonados sin inversión del Estado y sin seguridad, sin garantías para mantenerse en esos espacios. Recibimos denuncias muy graves de las comunidades del Cauca, particularmente del pueblo Nasa, de connivencia de la fuerza pública con las bandas de narcotraficantes que utilizan la carretera que sale de Santander de Quilichao hacia las zonas de la cordillera, en donde de manera impune transitan camiones con insumos para el narcotráfico o básicamente con pasta de coca, marihuana y amapola por retenes de la fuerza pública, que es increíble que no controlen esto y que la Comisión Asturiana pudo detectarlos. De paso, tenemos que denunciar que fuimos recibidos con ráfagas de fusil cruzando el río Palo en una zona cercana a Santander de Quilichao y muy cerca de un retén del ejército colombiano. Situaciones que dan para que la delegación asturiana compruebe en el terreno, como lo hizo, que los campesinos y los indígenas de esta zona están en un grave peligro de ser agredidos. De hecho, el pueblo Nasa tiene unas cifras muy altas de asesinatos de dirigentes comuneros y de personas de la Guardia Indígena que están siendo asesinados con absoluta impunidad por evitar que en su territorio se trafique con drogas o permanezca personal de grupos armados, legales o no, pero que hacen la guerra en el territorio. Ellos se han declarado un pueblo en paz, un pueblo pacífico que no quiere armas ni personal armado y están siendo asesinados por defender esa neutralidad. De La Guajira nos llegaron graves denuncias, en donde estuvo Manu, por el acoso y exterminio contra el pueblo indígena Guayú, la única sociedad matrilineal de Colombia, de donde sale el carbón que llega al puerto del Musel, al municipio de Gijón, en Asturias. Mientras se desmonta la minería local, se trae carbón importado de Colombia a un altísimo precio ambiental y social, como es el exterminio del pueblo indígena Guayú. Del departamento del Cesar nos llegan denuncias muy graves de que no se permite la restitución de las tierras, porque quienes piden la restitución son amenazados o asesinados. En el departamento del Tolima, denuncias muy graves de la Comité de Solidaridad con Presos Políticos, de CUT, y de la dirigencia campesina y de quienes están en espacios territoriales y antes eran combatientes de las FARC, de firmantes del acuerdo de paz, por falta de garantías, amenazas y asesinatos. Del Departamento del Atlántico, amenazas de muerte contra la dirigencia sindical y contra quienes defienden los derechos humanos. Del Departamento de Nariño, un plan de exterminio contra los pueblos indígenas, particularmente el pueblo Aguá, el pueblo Pasto y las comunidades afro de la zona baja de Tumaco y de la zona del Pacífico, que están siendo asesinados con impunidad. El Departamento del Valle del Cauca, también graves amenazas de la Central Obrera CUT y de la Organización de Presos Políticos por persecución a muerte. Estas conclusiones de la delegación asturiana, por último, permiten afirmar que no solamente Colombia no está en paz, sino que ha habido graves retrocesos con responsabilidad del Estado en violaciones masivas de los derechos humanos, que nos han llevado a pedirle a Naciones Unidas que ya no se use más el término en relación con Colombia de violaciones persistentes y se pase a utilizar el término de violaciones sistemáticas, que tiene implicaciones en el ámbito penal y ante la Corte Penal Internacional. Nos lleva a pedirle a la Unión Europea que haga una auditoría muy seria de los recursos
que está invirtiendo en Colombia para la reincorporación de los excombatientes de las FARC, porque gran parte de ese dinero se está quedando en las redes clientelares y de corrupción que ha montado el gobierno de Iván Duque. Estamos pidiendo a la Corte Interamericana y a la Corte Penal Internacional que intervenga frente a los asesinatos de la policía junto con grupos paramilitares de civiles, atacando a los jóvenes movilizados, particularmente en la ciudad de Cali, en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín y en otros lugares donde están siendo asesinados a la vista de todo el mundo, con impunidad, y no hay que sepa la delegación asturiana, aún policías presos por estos gravísimos ataques contra personas inermes en el marco de la movilización social legítima. Le estamos pidiendo también desde la delegación asturiana al Gobierno español y a la Unión Europea que apliquen las cláusulas de derechos humanos contenidas en los tratados de libre comercio suscritas con Colombia. Somos del criterio en la delegación asturiana que no se puede hacer negocios por parte de las multinacionales en medio de semejante charco de sangre y de violaciones persistentes, masivas de los derechos humanos con responsabilidad del Estado. Desde luego que la delegación asturiana se muestra muy inconforme con el que se haya condecorado al presidente Iván Duque en la visita reciente a Madrid, en el marco de la Feria del Libro, porque consideramos que es una afrenta a las víctimas a las cuales desde la delegación internacional asturiana les queremos devolver con un abrazo la dignidad que les pretenden quitar con una afrenta como condecorar a una persona como Iván Duque, heredero de las violaciones masivas de derechos humanos del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos pidiendo también que se suspenda la venta de armamento y los convenios policiales y militares con Colombia por las razones anteriormente dichas. A 5 años del acuerdo de paz, el pueblo colombiano sigue movilizado por paz y por derechos humanos. Esas son las movilizaciones de estos días, por derechos económicos, sociales y culturales. La delegación asturiana agradece el espacio en el Congreso de los Diputados, particularmente a Manu Pineda, que nos haya acompañado en territorio, a Lucía Muñoz también, a Mauricio, que nos acompañó en otras épocas, a quienes han acompañado incansablemente estos 17 años de verificación sistemática de los derechos humanos. Sabemos que es necesario volver, seguramente hablaremos en el mes de marzo del año entrante, cuando Colombia entra en un proceso electoral, año mortal, afirman quienes defienden derechos humanos en ese país y hacen oposición social y política. Habrá que volver a verificar la situación en este nuevo contexto que se plantea después de la reunión última de la CELAC, en la que parece que por fin los países de América Latina empiezan a buscar procesos unitarios para que haya un nuevo rumbo que garantice el cumplimiento efectivo de la soberanía de los pueblos y de los derechos humanos. Agradecemos de manera especial a Sol de Paz Pachacuti, que nos ha acompañado durante 21 años acogiendo a personas amenazadas de muerte de la dirigencia social colombiana. Son 129 personas acogidas por el programa de Asturias, y detrás del programa asturiano y siguiendo un poco esa experiencia pionera, también un reconocimiento a quienes siguen acogiendo a personas perseguidas en Colombia, el programa vasco, el programa de Cataluña, el programa de Barcelona y recientemente el programa de Valencia. Muchísimas gracias por la solidaridad y por escuchar este informe que ojalá tenga eco en el Congreso de Diputados y en el Gobierno del Estado español. Ahora, si queréis hacer preguntas, os tenéis que encender el micro para que se oiga, pulsando un botón aquí, ¿vale? ¿Por ahí había una pregunta o no? Aquí, Mauricio. Bueno, muchas gracias por la presentación. En el caso de Colombia hay mucha información. Ya son 17 los informes que habéis presentado y delegaciones que nos visitan continuamente dan datos sobre la represión, la violación a los derechos humanos. Te quería preguntar, Javier, tú que has participado en todo este proceso, ¿qué consideras que ha impulsado la movilización tan amplia que se ha vivido en Colombia en estos últimos meses, ¿no? Porque la degradación social viene de lejos, también la resistencia de las organizaciones colombianas que se han caracterizado por su capacidad de mantener la actividad y por lo menos lo que hemos vivido desde el Estado español ha sido la emigración
una participación que no habíamos visto anteriormente, con muchos sectores que se han incorporado. Entonces, ¿qué crees tú que ha ayudado a generar este movimiento tan masivo, ¿no? Y quería preguntarles también a Lucía o a Manu Pineda cómo han sido recibidos por las instituciones colombianas. Tradicionalmente, por la experiencia también que yo he tenido, pues casi que eran maestras en las relaciones públicas, en la cordialidad, pero luego cuando en esta misión, en otras misiones, se pedían informaciones más concretas de aspectos, pues recuerdo cuando las ejecuciones extrajudiciales, sobre el tema de los incentivos, ¿no?, a los militares por dar de baja a determinadas guerrilleros, en ese caso, o supuestos guerrilleros, ¿no? Ahí había un bloqueo absoluto. Entonces, no sé si en las reuniones con las instancias colombianas habéis podido percibir. Y una última pregunta, si no es demasiado abusar, y es sobre, con la perspectiva que cerraba ahora Javier, sobre la perspectiva de un cambio político que hemos visto en otros países, también con regímenes muy cerrados, muy oligárquicos. Quizá Colombia pues genera un mayor temor, ¿no? La posibilidad de cambio, también la posibilidad de una reacción violenta por parte de quienes han detentado el poder. No sé si en las reuniones con actores políticos, también con los actores sociales, habéis podido pergeñar algún tipo de perspectiva en este sentido de una posibilidad de cambio, como en otros países de América. Respondo a lo último, ¿vale? Tú, si acaso, a las reuniones institucionales, porque yo solo participé con la del Ministerio de Defensa. Es la única que hemos tenido, ¿verdad? Yo, por lo menos, es la única que he participado con el portavoz del Ministerio de Defensa. Pues la verdad es que era un militar de no sé qué rango, un coronel, ¿no? Pero la verdad es que era una excelente relaciones públicas y con más cintura que Maradona. O sea, tú no lo pillaba en ningún regate, ¿no? O sea, el tío se cae. ¿El tuyo está encendido? Bueno, vamos a ver ahora. No, digamos que no lo acorralabas. Él traía respuestas de manual y él era un firme defensor de los derechos humanos, y la persecución que llevaban contra aquellos que llevaban los crímenes era tremenda, y si no los pillaban era porque los otros eran muy listos, ¿no? Pero digamos que el tío toreaba bien. Respecto al tema político, ¿no?, que es lo que yo creo que... O sea, ahí sí he tenido oportunidad de reunirme con casi todos los actores políticos de la izquierda, con eso que han bautizado como el pacto histórico. Están la gente de UP-PC, está la Colombia Humana, están muchos otros que han entendido el momento. O sea, han entendido el momento en el que la lucha no es por conseguir el camino al socialismo. O sea, aquí se trata de democracia o narcofascismo, y ahí se están juntando todos. Yo los veo muy ilusionados. No sé ahora los compañeros que den la sensación. Yo los veo muy ilusionados porque esta vez sí lo ven cercano. Y tienen como dos temores. Por un lado, que maten a Petro. Creen que una de las posibilidades de que no se gane la presidencia por primera vez en la historia para una candidatura progresista es que una vez más asesinen el candidato a presidente por la candidatura progresista. No sería la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo hicieran, ¿no? Luego hay otro tema. O sea, parece como muy evidente que el uribismo está agotado. El uribismo ahora mismo no es opción a nada. Y lo que sí están es como intentando una tercera opción, una tercera vía,
que sea como una derecha amable o derecha con aspecto progresista, y que sí podría conseguir pasar una segunda vuelta, y que si sumaran los apoyos que tuviera esto con el del uribismo podría ganarle al pacto histórico. No obstante, allí ahora mismo no parece viable por la vía democrática cualquier alternativa que gane el pacto histórico. O sea, hay como una mezcla de responsabilidad, ilusión y cohesión en torno a eso, que yo creo que esta vez sí es posible. Bueno, yo, Mauricio, creo que sí que hay esa sensación como de que puede haber una alternativa, pero yo noto también los temores tanto de si gana la derecha como de si gana la izquierda, por la reacción que puede haber por parte de una derecha que está demostrando ser poco democrática. Entonces, sí, yo diría que efectivamente que hay temor, o sea, que aparte de ver una ventana de oportunidad y de ese pacto histórico que no puede generar otra cosa más que ilusión, claro, enfrentarte a los poderes fácticos colombianos, pues te puedes imaginar que también genera pues un cierto temor, ¿no? Y todo el ciclo de violencia que se ha ido recrudeciendo durante los últimos años, pues no dejan de generar pues ese miedo, ¿no? Pero creo que ha llegado un punto en el que ese miedo se ha perdido y que las movilizaciones que ha habido en la calle han hecho que el miedo efectivamente cambie de bando, ¿no? Y que todo ese miedo se haya convertido en una movilización social y política que puede conducir a un cambio político muy importante en Colombia a favor de las mayorías sociales. Sobre la movilización social realmente impresionante que hay en Colombia, habría que decir mucho, ¿no? Tal vez lo que hay de base es un sentimiento de indignación, de cansancio, especialmente de la gente joven, frente a el incremento de la exclusión. La juventud no ve futuro en un país en el que las tierras, la riqueza y el ingreso cada vez más se concentran en pocas manos y de una manera violenta y que afrenta la dignidad humana y que se defiende, esos monopolios se defienden a sangre y fuego y de manera legal e ilegal. Es una respuesta de la juventud a los niveles escandalosos de corrupción que hay en el Estado, en todos los niveles, en el Estado nacional, en los departamentos, en los municipios. Una corrupción que, por ejemplo, recientemente dejó a todos los niños y niñas del país sin la posibilidad de conectarse para recibir clases por Internet porque se robaron los recursos. El cansancio que tiene la gente frente a las mentiras que se constituyen en la tapadera para la impunidad para la corrupción, impunidad para los crímenes, impunidad para la desaparición de personas, impunidad en la violencia contra las mujeres. Se tapa y se esconde el exterminio de los pueblos indígenas. Pero también es seguramente una respuesta de la juventud al hecho de que se ha pretendido invisibilizarles. Nosotros miramos, como delegación asturiana, con mucha preocupación que los medios de comunicación de esta parte del mundo y los de allá, al final, propiedad de los mismos monopolios, esconden la realidad colombiana y se preocupan más, por ejemplo, de lo que ocurre en Venezuela o Cuba. No sé qué dirían si lo que hemos narrado de Colombia estuviera pasando en Venezuela. Pero no pasa nada, se condecora al presidente colombiano, se sigue haciendo negocios, las élites colombianas, tanto financieras, de las comunicaciones, de la agroindustria, de los diferentes sectores, tienen negocios con una normalidad como si lo que pasara en Colombia fuera normal. ¿O es que Europa normalizó el terror como práctica de Estado? Los jóvenes, en todo caso, no normalizan esa situación y expresan en la movilización un cansancio con las mentiras, es decir, con lo que la prensa tapa de la realidad que todos los días les golpea. También hay una evidente respuesta social a la violencia del Estado. Cuando el presidente Duque avisa de que si se sale a marchar
se van a disparar los niveles de virus, pues sí, esa posibilidad existía, pero la gente tenía que tomar la decisión entre morirse de hambre en la casa o salir a que lo matara el virus o un policía en la calle y buscarse la vida. Y la población optó por esto último. De hecho, hoy por hoy, la población no está tanto preocupada por el virus en un país que lo tiene muy mal controlado, como por los niveles extremos de violencia, de pobreza generalizada y de imposibilidad de futuro. Entonces, esta expresión, esta movilización, sobre todo de las juventudes en todo el país, es un sentimiento de indignación, es búsqueda de la esperanza, es un gesto de valor en una juventud que está muy organizada contra lo que pudiera pensarse aquí, muchas organizaciones de base, un pueblo muy organizado y que es capaz de aguantar huelgas generales de muchos días, de manera improvisada, líneas de abastecimiento, líneas de resistencia, primera línea para confrontar, hasta las madres y los padres de muchos de esos jóvenes salieron a jugársela en la calle para exigir un futuro digno. Tal vez en ese acumulado que explotó con la movilización de las juventudes que aún se mantienen en muchos pueblos, esté un poco la esperanza del futuro y el cambio político del que hablaba ahora Lucía. Porque ahí está el acumulado político de la gente que va a votar por un cambio. Gente muy joven que tal vez va a votar por primera vez o por segunda vez y que se dan cuenta que esto tiene que cambiar y están dispuestos a lo que sea en la calle y en las urnas. Eso da esperanza. Tal vez, por último, decir que la juventud colombiana también está avergonzada de que nos representen gobiernos que son capaces de amparar que mercenarios colombianos asesinen a presidentes de países vecinos y amigos como Haití. O sea, no puede ser que policías, soldados, tropas del ejército colombiano formados por militares de Estados Unidos y de Israel vayan a Centroamérica y asesinen a un presidente constitucional. Eso también es una alerta para quienes pretenden el cambio político en Colombia el año entrante. El reto no va a ser tanto ganar las elecciones como llegar vivo a ellas y mantenerse después del cambio, porque los niveles de persecución pueden ser efectivamente muy altos. Ese es un reto para el programa asturiano, para la gente de la solidaridad internacional. Si Colombia logra, por fin, después de 200 años de dominación de unas élites que han hecho gala de violencia, de impunidad y de poca vergüenza, si se logra cambiar eso, la respuesta va a ser muy dura y también va a ser larga. Pero tal vez en esa juventud movilizada esté un poco la respuesta y la esperanza, que se va a poder resistir, se va a poder hacer el cambio, seguramente con muchísimos traumas, pero en esa indignación moral, por fin, se nota algo que quisimos compartir en la delegación asturiana con la dirigencia que ya peina canas en Colombia. Y es que quienes lucharon en Colombia muchísimos años, en los años 70, 80, 90, en los 2000 aún, la gente que lleva luchando 30, 40 años por derechos y por la paz, se dan cuenta que no sembramos, que no se sembró en el desierto, que no se aró en el mar. Y que contra lo que se decía de que la gente joven estaba pasando de todo, no estaba pasando de todo, estaba esperando su momento. Y ese momento llegó. Y eso a la delegación asturiana le da muchísima esperanza y a cualquiera que luche por la paz del mundo, porque la delegación asturiana insiste. La paz de Colombia es la paz del área centroamericana y de América del Sur. No se juega solo el futuro de Colombia. En la posibilidad de que se respeten los derechos humanos en Colombia y haya un cambio en favor de los derechos humanos y las libertades ciudadanas, se juega muchísimo del futuro del área andino-amazónica y del área centroamericana. A ver, yo quería hacer una pregunta, a ver cómo habéis percibido vosotros en esta ocasión la actitud del ejército colombiano. Y lo pregunto por lo siguiente. El ejército colombiano es uno de los más poderosos del continente, fue muy bien armado durante la época del Plan Colombia y supongo que sigue siéndolo. Ha sido formado por norteamericanos, por Estados Unidos y tiene también asesores israelíes e incluso británicos. Sin embargo, durante la mesa de negociaciones, antes de la firma del acuerdo, fueron invitados también a participar en algunas sesiones. No sé exactamente en qué nivel, pero sé que estuvieron allí y que parece que, bueno, pues en un momento dado eran favorables a la firma del acuerdo de paz. Colombia nunca ha sido un país en América Latina que no ha tenido que sufrir golpes de Estado como en otros países. Sin embargo, es bien sabido que el ejército es una fuerza muy, muy poderosa detrás del gobierno colombiano.
algunos presidentes lo han temido, las decisiones del Ejército. Insisto, en un momento dado parecía que eran favorables al acuerdo de paz. Sin embargo, con esta evolución de los acontecimientos que ha habido, con este Gobierno que está en contra y que está haciendo todo lo posible por frustrar ese acuerdo de paz, me pregunto cuál es la posición en este momento del Ejército, si se han acomodado a lo que ha habido después, es decir, ¿qué podemos esperar por ahí? Esta es mi pregunta. Animo al tocayo Arjona que intervenga en este tema tan complicado. Pues lo que puedo decir con mucha responsabilidad, desde luego, es que en los territorios que la delegación asturiana tuvo la posibilidad de caminar en los últimos 5 años, lo que hemos recibido son muchas denuncias de que la tropa que está alrededor de los espacios territoriales y que debían brindar la seguridad para los firmantes de la paz, no están brindando la seguridad efectiva y las pruebas son la cantidad de gente asesinada. Luego supimos que sectores del Ejército muy influenciados por el expresidente Álvaro Uribe no veían bien la firma del acuerdo porque aspiraban a una derrota militar. Yo creo que aspiraban sobre todo a que la guerra se volviera interminable, porque de eso deriva que se puedan pensionar muy pronto y una cantidad de recursos y de canonjías y de ventajas que le dan a quienes trabajan en el Ejército, ¿no? De manera que no exista ese enemigo que justifique un pie de fuerza que suma cerca de 500.000 personas, pues lo ven como un problema, ¿no? Pero no hemos visto, por lo menos no nos consta como delegación asturiana, un cambio de actitud en el Ejército colombiano. Al contrario, hemos recibido denuncias muy serias a las que me refería antes, de connivencia, de complicidad en territorios muy específicos como el departamento del Cauca y la zona de Urabá en el Chocó, entre el Ejército colombiano, efectivos de la Brigada 17, con la que nos reunimos este año en Carepa, y a cuyo comandante se le pregunta, y esto es muy diciente: comandante, ¿hay paramilitares en el área bajo su mando? No hay paramilitares, cuando la delegación asturiana acababa de salir de un control paramilitar sobre uno de los ríos de la selva de la zona del Curvaradó. Es decir, que no solamente niegan la realidad, sino que están, en este caso concreto, en esa brigada y en otras, contra la posibilidad de paz negociada. El hecho de que continúen las ejecuciones extrajudiciales, como las que se denunciaron en estos días del departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, dan una idea también de que hay sectores, al menos, muy amplios del Ejército que no están por la paz y que ven en la guerra no solamente una forma de vida, sino que están convencidos de que el enemigo de Colombia es interno, siguiendo la doctrina con la cual pues, las tropas colombianas se han convertido en agresores de su propio pueblo, justificando asesinatos de población civil para mostrarlos como guerrilleros de bajo en combate. ¿Cómo se va a comportar en un posible cambio de signo político esta fuerza pública acostumbrada a atropellar civiles y a estar bien armada y protegida y mostrada como héroes de la patria cuando llegue un gobierno que empiece a cumplir acuerdos y a abrir canales de diálogo y a intentar desmilitarizar la sociedad colombiana? Es una incógnita, pero quisiéramos pensar que va a ser una reacción positiva de un ejército que después de tantos años de combate pues conoce bien su país y va a optar por el camino de la paz, pero sabemos que hay sectores en el alto mando militar que son absolutamente guerreristas, que han sido formados en la Escuela de Guerra de las Américas y que la vocación de ellos no es la paz negociada, sino un triunfo militar a toda costa, aunque tarde 100 años, en los que además les va bien y si cometen graves violaciones de los derechos humanos saben que va a haber impunidad, de manera que ganan por todas partes. Ese es uno de los grandes, una de las grandes incógnitas y una de las grandes preocupaciones. Bueno, entiendo que la pregunta es sobre cómo vemos la relación del Ejército y los paramilitares, ¿no? Sí. Bueno, digo no sé, me imagino que ya Javier lo ha dicho y si no, creo que es importante decirlo. Allí la policía depende del Ministerio de Defensa, una policía militarizada. Eso no es una anécdota, eso tiene mucha importancia porque
Una policía y un ejército en el que se utiliza más para reprimir a su propio pueblo que para repeler una posible agresión exterior. Yo no soy demasiado optimista. No soy demasiado optimista respecto al papel del ejército. Yo creo que en el caso de, bueno, quizá complementando a la pregunta que hizo antes el compañero Mauricio, ¿no?, sobre la posibilidad del cambio este. Yo creo que es posible la victoria con dos obstáculos. En primer lugar, el imperio no va a permitir o no va a facilitar, va a hacer todo lo posible por evitar que tanto en Colombia como en Brasil ganen fuerzas progresistas. Va a hacer todo lo posible y sabemos que ellos tienen grandes resortes para trabajar en ese sentido. Pero luego, incluso en el caso de conseguir ganar las elecciones, eso no significa tener poder. Van a haber toda la resistencia del mundo. El ejército no es un ejército, ni el ejército ni la policía. No son una fuerza formada en democracia. Son una fuerza que han sido ariete en la represión y en los crímenes contra su propio pueblo. Y que tienen, en mi opinión, y yo creo que no es una sensación, creo que es una evidencia, tienen unos vínculos estrechos con los paramilitares. De tal modo que en muchas ocasiones son el ejército los que hacen los señalamientos y luego los paramilitares los que ejecutan. Entonces ahí va a haber un proceso. Si conseguimos si consigue el pueblo colombiano un gobierno, un presidente progresista, un presidente no al servicio de las grandes multinacionales, de los grandes propietarios y del narcotráfico, sino al servicio del pueblo, va a tener muchos obstáculos y me temo que uno de ellos va a ser el ejército y la policía. Pero bueno, habrá que trabajar para que eso cambie. Estas cosas son dialécticas, esta es la foto de este momento, pero luego hay un trabajo por delante para intentar darle la vuelta a esto. Sí, yo por complementar simplemente el tema de los abusos policiales y lo que comentaba Manu de que la policía allí está militarizada, ha generado una demanda social que en realidad lleva muchísimo tiempo encima de la mesa, pero con las últimas protestas se ha vuelto a poner encima de la mesa, que es la reforma de la policía. O sea, es una de las prioridades dentro del movimiento social que se ha ido generando y esto no es baladí, el hecho de que la policía esté en el punto de mira de las protestas precisamente porque ha habido claros abusos por parte de la fuerza pública. Bueno, pues yo al menos me tengo que ir pronto porque pierdo el tren. No sé si que hagan todas las preguntas que tengan que hacer y luego las respondemos en conjunto, ¿os parece? Ya está, ahora. Bueno, una vez más agradecerte, Javier, los Javieres y toda la fuerza que la plataforma asturiana ha venido haciendo desde tantos años y creo que es un ejemplo de lo que tenemos que seguir haciendo en todos los sitios. Es una pena que en Madrid hayamos perdido el programa que también se había abierto de protección de personas, de líderes y defensoras y defensores de derechos humanos y tendremos que pelear para que en una próxima administración de Madrid podamos volver a tener un programa de protección aquí. Yo quería preguntar en la dirección de señalar dos elementos. Está en juego tener un nuevo Congreso y el pacto histórico creo que puede asegurar tener un nuevo Congreso en el país y ese va a ser un tema fundamental antes que la presidencia. Porque si efectivamente se logra ese tejido enorme de muchísimos años de trabajo, de muchísima gente, de nuevos liderazgos, pues probablemente va a ser que se pueda construir un nuevo marco de construcción realmente que garantice la aplicación de una Constitución que nunca se ha aplicado, que es la Constitución del 91, y que se puedan abordar
los 3 puntos que nunca se abordaron ni siquiera en la Constitución del 91. ¿Qué pasa con las fuerzas militares? ¿Qué pasa con el modelo económico capitalista neoliberal colombiano? Y el tercer aspecto, que es fundamental, ¿qué pasa con la justicia? Porque a todas estas lo que ha incrementado los niveles de violencia en el país indudablemente es el mantener la impunidad. Y una primera reflexión que quisiera preguntar va por ahí, es decir, los acuerdos de paz hicieron unos pactos para avanzar en esa perspectiva, creando un sistema de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, un sistema integral. Ese es un gran desafío en materia de impunidad, si va a quedar ahí. De hecho, muchos militares abandonaron la justicia ordinaria para venirse a la justicia especial para la paz, buscando impunidad. Eso nos muestra el nivel de lo que se acordó en La Habana y es muy grave también para las defensoras y defensores de derechos humanos. Y el otro elemento tiene que ver con el trabajo que se hace aquí afuera. Yo estoy de acuerdo con Mauricio en que el estallido social ha provocado en la gente de la diáspora colombiana, del exilio colombiano, una transversalidad de visibilizar por primera vez el dolor del país aquí. Y eso ha roto lo que impedía encontrarnos. Y es una diversidad muy grande, desde barras deportivas de fútbol, grupos socioreligiosos, agrupaciones de derechos humanos, activismo político. Hay una diversidad muy grande y mucha gente de la migración que le duele lo que está pasando en el país con su gente. Y entonces ha ocurrido una cosa especial, y es que nadie, si bien es cierto que algunos convocamos y algunas convocamos, otra cosa es eso que se ha servido. Y eso que se ha servido nadie lo puede hacer suyo. Es él, es la protesta, es la indignación. Y quizás ahí está el gran desafío. Igual el desafío para la izquierda española, tanto la agrupada, articulada en Unidas Podemos, como de otros sectores en las distintas comunidades autónomas, en los distintos procesos barriales, etcétera, para aprender a articularnos desde esa indignación, desde lo común, que nos indigna y nos moviliza. Y yo sí creo que ahí hay un desafío grande. Y la pregunta sería si seremos capaces de poder orientar hacia las próximas elecciones de Congreso, fundamentalmente, las presidenciales vendrán después, el que se pueda garantizar un objetivo seguimiento de esas elecciones. Es muy importante, porque ahí nos vamos a jugar todo y va a depender fundamentalmente de la Unión Europea. Manu, es muy clave lo que vosotros podáis hacer. Es que no hay otro camino, el poder garantizar que se pueda verificar que el sistema informático de la registraduría no va a haber tongo, porque va a haber tongo, van a intentar todo para impedir el triunfo. Entonces yo creo que va a ser estratégico el papel vuestro, estratégico para consolidar la paz, estratégico para lograr que Colombia salga del agujero de guerra, violencia, muerte, de tanto dolor que nos causa. Gracias. Sí, yo disculpad que interrumpa el turno de preguntas, es que me tengo que ir a votar, entonces me voy a despedir de todos vosotros. Muchísimas gracias por todo y os dejo aquí con el final. Me sabe fatal, pero… Vale, es que me tengo que ir a sustituir a un compañero. Gracias. Quería preguntar, a ver, de manera muy concreta, en toda la estrategia política paramilitar en Colombia, con la participación de la transnacionalización del saqueo, porque hay una participación también internacional en la estrategia militar y política en todo el territorio, de expoliar el territorio en el suelo y en el subsuelo, de todos sus recursos naturales. Y la estrategia, que es diversa porque no es única, tiene diversas estrategias y depende del lugar del país, es la clasificación de la información y el tratamiento de enemigo interno a la oposición, a los líderes y a las lideresas sociales, a los activistas, a los sindicalistas, a los líderes campesinos, indígenas, afros, juveniles, estudiantiles, en todo su orden, feministas, mujeres y jóvenes de las barriadas. La estratagema es muy amplia, es muy difícil. Yo sé que habéis hecho un esfuerzo y os felicito de verdad por la insistencia, la consistencia, la fuerza y el coraje, porque la denuncia hace parte de esta lucha
de dignificación del pueblo colombiano en ese momento tan polarizado. Pero, concretamente, ¿qué habéis encontrado sobre el papel de la fuerza pública a nivel de organismos de inteligencia? Porque si hay una cosa que es cierta en el país es la clasificación de la información. Y estamos agitando a nivel internacional la desclasificación de la información de inteligencia. Porque el enemigo interno no es el corrupto, el que está asesinando al pueblo colombiano, ni la mafia, no son los narcotraficantes, no son los policías ni los militares que están asesinando. ¿A quiénes clasifican? A todos estos miembros del pueblo colombiano que están denunciando justamente a esta clase social política. Yo es que me tengo que ir, voy a contestar siempre a la interpelación que me ha hecho el compañero allí, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Nosotros, además, me comprometo que nosotros vamos a trabajar de forma activa porque haya una misión de observación internacional o de acompañamiento en las elecciones. Lo que también te quiero decir que palabrita de Niño Jesús que nosotros no mandamos en la Unión Europea, que hacemos lo que está a nuestro alcance y lo peleamos en todas, no solo en esta. Lo hemos peleado de cara a las elecciones de Venezuela porque al final, como no querían reconocer resultados, pues no enviaban misión. Lo hemos peleado en las elecciones de Bolivia, en las que al final ganó el MAS, pero ganó el MAS porque tuvo un amplísimo apoyo que era imposible restar con el fraude. Lo hemos intentado en la de Ecuador. Y hasta ahora tenían la excusa perfecta, que era lo de la pandemia. Ya parece que no van a tener esa excusa. Nosotros vamos a insistir. Eso no es una cosa que apruebe el Parlamento Europeo. Eso lo aprueba la Oficina de Acción Exterior, dirigida por el señor Borrell. Y yo he hablado personalmente con Borrell sobre los procesos anteriores. Adquiría compromisos que después no ha cumplido, pero entiendo que por el tema de la pandemia. En esta vamos a seguir insistiendo. Yo me reuní hace poco precisamente porque tuvimos que sacar con urgencia, con una invitación de la noche a la mañana al gobernador de Magdalena porque lo iban a asesinar y tuvimos que traérnoslo deprisa a Bruselas y ya nos reunimos con la oficina de Borrell, con el departamento que tenían para América Latina en general y para Colombia en particular. Fueron gente muy receptiva. Gente, estoy seguro que si depende de ellos van a trabajar en el buen sentido. Lo que me puedo comprometer es a trabajar incansablemente porque eso sea así. Porque si no, se cumplirá eso que no sé, una máxima, que no sé quién dijo, un colombiano, la verdad es que no me acuerdo quién fue, que dijo que las elecciones no se ganan en la urna, sino en el recuento, ¿no? En el escrutinio. Y eso, si no somos capaces desde fuera y desde dentro, con observadores también, con interventores que le llamamos aquí, allí creo que le llamáis delegados de los partidos, ¿no? Cubrir la práctica totalidad de las mesas, la verdad es que va a ser muy difícil. Pero vamos a trabajar incansablemente por eso. Y ya está, me despido de vosotros, ya sigue aquí el maestro Javier con la faena porque yo tengo que salir corriendo, lo siento. Tengo que ir a tu oficina a coger las cosas. Bueno, muchas gracias, Manu. Y nada, para terminar la presentación del informe, sería señalar que el movimiento social colombiano en relación con la Justicia Especial para la Paz no tiene una visión de bloque. Efectivamente, Iván, ahí hay varios puntos de vista. Hay personas, por ejemplo, los familiares de personas desaparecidas, sí que prefieren que ante la Justicia Especial para la Paz, quienes han participado de estas desapariciones digan dónde están esas personas y ubicarlas. Y al igual que mucha gente que está buscando a personas que fueron asesinadas, prefieren eso a que la justicia ordinaria, que no va a funcionar, se haga cargo de esos casos. Es verdad que en algunos casos de ejecución extrajudicial, por ejemplo, hay militares que están siendo juzgados por la justicia ordinaria y pasan a la justicia especial.
habría que discutir si es buscando impunidad o buscando una rebaja de penas, pero en todo caso serían condenados. En esas disquisiciones jurídicas no nos vamos a meter ahora, pero lo que nosotros encontramos en la visita es que hay una alta valoración de la población colombiana en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, con el componente de búsqueda de personas desaparecidas, con el componente de la Comisión de la Verdad, y tal vez es tan así que parece que quienes han hecho uso del terror de Estado temen que personas como varios jefes paramilitares concurran a la Comisión de la Verdad y den su versión de cómo se ejecutaron las ejecuciones, las desapariciones, el despojo masivo de tierras y otros hechos muy graves violatorios de los derechos humanos. La Jurisdicción Especial para la Paz empieza a condenar, empieza a arrojar luces sobre qué fue lo que realmente ha ocurrido y sigue pasando. Es decir, que la valoración que tenemos desde la delegación asturiana es positiva del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y no solo eso, en las reuniones que hemos tenido con el Gobierno colombiano, este año fueron muy pocas, hemos insistido en que se fortalezca ese aparato, ese instrumento de justicia, que es un derecho de las víctimas, acceder a verdad, justicia, reparación. Y es muy probable que en una negociación del Ejército de Liberación Nacional este instrumento sea útil, seguramente con algunos cambios, pero tal vez no se va a inventar otra herramienta más que esa misma, y habría que defenderla. De hecho, hemos recibido pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos que piden que se amplíe el periodo de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, que vence ahora a finales de año y que se extienda por un tiempo más para que el derecho a la verdad, que es la base para poder tener acceso a la justicia, se haga efectiva. En lo que tiene que ver con el tema de inteligencia y la fuerza pública, ese es un tema muy delicado y es un tema sobre el cual en las reuniones que tuvimos recibimos denuncias muy serias, algunas desde hace varios años cuando hubo la Operación Europa y personas como Remedios y otras fueron víctimas de una auténtica cacería en Europa del gobierno de Álvaro Uribe, utilizando el Departamento Administrativo de Seguridad e incluso sabemos que acuerdos policiales con policías de Europa para determinar quiénes eran guerrilleros de civil en el exterior. Y se generó una persecución muy fuerte contra quienes defendíamos derechos humanos en esta parte del mundo y contra personas que viajaban a Colombia. Y se puso en riesgo acciones de solidaridad y la seguridad física de muchas personas. Toda esa información que recopilaron pasó del DAS a algunos aparatos del Estado y no sabemos hoy quién la tiene. Y eso, claro, comparto contigo que eso es muy peligroso para quienes hemos estado en el activismo muchos años, porque no sabemos exactamente qué guardaron y, en todo caso, esa información fue recopilada de manera espúrea y en muchos casos son informaciones que ya no sirven para la seguridad del Estado y son informaciones muy delicadas en lo personal para muchas personas. Luego, este año y en los últimos 2 años hemos recibido denuncias de que el Gobierno colombiano, por orden en los últimos años del presidente Uribe y posteriormente del Gobierno actual, han dado la orden de lo que llaman allá perfilar a personas de la oposición social y política. Perfilar es seguimientos metódicos, sistemáticos para determinar la vida privada y las actividades públicas de las personas para utilizar eso luego en atentados o en campañas de desprestigio contra las personas, violando no solo su intimidad, sino pues, libertades básicas de las personas. Ese es uno de los asuntos más delicados en este momento. Las denuncias que llegaron de Cali es que a algunos de los jóvenes que han sido apresados los estaban perfilando desde varios días antes para hacerles montajes y luego apresarlos, relacionándonos con en qué sitio estuvieron para luego justificar acciones de captura. Esas mismas denuncias las hemos tenido de gente movilizada en Bogotá y en otras regiones del país. Las denuncias que hay de perfilamientos contra periodistas y contra personas de la oposición han sido denunciadas en el Congreso de la República por el candidato y senador Gustavo Petro. Aida Bella denunció hace 3 días que entraron de manera, no sé cómo decir, violando la puerta de su oficina, buscando información, y personas que están acogidas en el programa asturiano han denunciado el uso de la inteligencia militar para recopilar datos, entrando a las viviendas de quienes defienden los derechos humanos y llevándose solo y exclusivamente información que es muy difícil de encontrar, como son pequeñas unidades de memoria, que es esculcar toda la casa para ver dónde está eso, y solo van a buscar eso, información muy delicada en relación con presos políticos, con denuncias contra militares, casos de corrupción, de desaparecidos, de ejecuciones, en fin. En este momento, la recopilación de datos por inteligencia policial y militar
y el hecho de que tienen expedientes y hojas de vida, archivos completos sobre muchos de nosotros son un auténtico peligro, puesto que el ejército colombiano y la policía violan derechos humanos, pues hay información muy sensible de quienes defienden los derechos humanos en manos de personas que están delinquiendo, incluso siendo funcionarios públicos. Es un tema muy delicado. Seguro que el Gobierno, si es que se logra el cambio de signo político, tendrá que haber una depuración de las Fuerzas Armadas, un cambio de doctrina, pasar la policía bajo el control de un ministerio civil y luego darle el destino que corresponde a toda la información que han recopilado de manera ilegal durante tantísimos años contra personas que son de la dirigencia social y política y que no son delincuentes, y esa información tiene que ser destruida o tiene que ser sometida a un proceso muy parecido al de desminado, que también está paralizado, no quiero volver al informe, pero que son temas muy delicados. El que se sepa dónde están las minas antipersona y se puedan levantar, y el que se sepa dónde están los archivos contra las personas, que son minas contra la intimidad de muchísimos individuos y que pueden ser luego utilizados para persecución judicial o para asesinatos. No nos queremos extender más, debo despedir esto, prefiero que lo haga Mauricio, pero sí que les queremos agradecer mucho a quienes han asistido y han seguido esto desde Colombia. Están llegando mensajes de la gente que desde allí ha seguido la presentación del informe asturiano, que, como decíamos, quedamos emplazados para visitar Colombia el año entrante y seguramente para convertirnos también en misión internacional, Iván, de observación de las elecciones. No ya del software, que eso lo tendrá que hacer gente especializada, sino de lo que es las votaciones en la calle y el hecho de que no ocurra de nuevo que se lleva a votar a la gente con un fusil en la cabeza o comprándoles el voto. Pues muchas gracias a todas las personas por participar. Trasladaremos la información al conjunto del intergrupo y, desde luego, a vuestra disposición para las acciones que sigáis desarrollando. Enhorabuena por el trabajo y adelante.